Bueno, y recientemente fueron publicados los datos del DANE sobre el crecimiento de la economía. Fueron publicados los datos sobre el PIB de este primer trimestre de 2024. Y bueno, ahí alarman algunos sectores de la economía, en algunos académicos. La opinión pública en general ha empezado a abordar este tema, a esta discusión. Y bueno, para hablar de ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel es coordinador del Centro de Investigaciones de Sede Trabajo, uno de nuestros aliados acá de Tribuna Podcast. Nos ha acompañado cada 8 días con sus análisis internacionales o con los análisis de la economía. Entonces, bueno, primero que todo, Miguel Ángel, bienvenido. Vale, muchas gracias, Beto. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Tribuna Podcast. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel Ángel, yo quiero empezar que como el tema más sonado, lo que han dicho es que el país se ubicó en un 0.7% de crecimiento en el periodo entre enero y marzo. Eso es un poco como la gran noticia que ha tenido. Pero cuéntenos un poco sobre esta cifra y sobre otras relacionadas con este tema. ¿Usted cómo lo ha visto? ¿En qué andan esas cifras? ¿Cuál es el estado de la economía colombiana? Ok, empecemos por esa última pregunta. Digamos que el estado de la economía colombiana es crítico. Este primer trimestre de 2024 ya completamos 4 trimestres consecutivos con crecimientos inferiores o por debajo del 1%. Recordemos que el año pasado el segundo trimestre y el cuarto trimestre se creció al 0,3%. En el tercer trimestre tuvimos un crecimiento negativo bastante importante del 0,7%, y este primer trimestre efectivamente la economía pues ha tenido un lánguido crecimiento de 0,7%. Ahora yo agregaría un elemento que me parece importante, y es que el DANE generalmente va revisando las cifras porque la información no siempre está disponible en el periodo en el que se mide. Y las revisiones que se han hecho en enero y en febrero han mostrado que la economía viene creciendo por debajo de lo que se había medido en esos meses. Es decir, el DANE había dicho que en enero nosotros habíamos crecido algo así como el 2,2%, y con la revisión hoy sabemos que el crecimiento real fue algo así como del 1,9%. Y otro elemento preocupante es que la mitad de los sectores de la economía están en crecimiento negativo en este primer trimestre, lo cual muestra que está mal la economía colombiana. Bueno, Miguel Ángel, y yo quiero, a propósito de ese tema, como de los temas, de los asuntos donde ha aparecido un poco limitado, veo que el DANE precisó que la industria manufacturera decreció en un 5.9%. Entonces, para que nos cuente un poquito de eso, y le quiero decir, Diógenes, también, vale la pena entrelazar un poquito el tema de cierre de empresas que tocamos en el anterior podcast. Entonces, creo que vale la pena tener una conversación sobre ello. Ok, pues miremos esto. Los sectores de la economía que tuvieron decrecimiento pues son manufactura, comercio, actividades muy ligadas a la producción. Vemos que las actividades financieras sorprende, pero tuvieron un crecimiento negativo también de menos 3%. La explotación de minas y canteras, la explotación de carbón, de petróleo, etcétera, cayó también un 1,5%. Y bueno, en términos de manufactura hay un elemento que destaca o que hace que llame mucho la atención, y es que la manufactura completa 12 meses en terreno negativo. Es decir, hace un año la industria no crece en Colombia. Y cuando uno mira, uno puede esculcar un poquito más los datos. Cuando uno mira la encuesta mensual manufacturera que hace el DANE, se da cuenta de un hecho que es supremamente grave. Hay de 39 sectores industriales que hay en Colombia, una tercera parte, 13 sectores, están en niveles de producción, de ventas y de empleo inferiores a los que habían reportado hace 8 años, es decir, en el 2015. Ese es el estado de la industria actual. ¿Cuáles son los peores sectores dentro de la industria o los sectores con peor comportamiento dentro de la industria? Todo lo que es sector automotriz, lo de General Motors es apenas esperable si uno mira que la fabricación de carrocerías, la fabricación de autopartes y la fabricación de vehículos están en este grupo de actividades que vienen con niveles de producción, ventas y empleo inferiores a las de hace 2 años. Lo que es calzado y marroquinería también está bastante grave. Hay algunos sectores dentro de la industria alimenticia que también están teniendo dificultades, como el sector lechero, algo en azúcar. Entonces, digamos que en términos generales en la industria el panorama es complejo, y podríamos decir que no ha logrado levantar cabeza la industria desde hace un año. Bueno, Miguel, y antes de ir con eso, Diógenes, ¿qué opinión tiene de este tema de la manufactura en concreto también? No, pero es que lo voy a entrelazar igualmente con otras dos cosas. La primera es que el consumo también cayó, Miguel. Así es. ¿Cayó 5%? La demanda interna en términos generales cayó un 2,6%. Ahora, Sí, yo no soy economista, pero voy a decir algunas cosas. Eso significa que la gente está comprando menos. claro, la gente está comprando menos y ganando menos. Si uno divide el Si PIB, compra menos es porque, obviamente, ¿cierto? Claro. Le están ingresando menos dinero a la población.
De acuerdo, si uno mira el PIB, si uno coge el PIB y lo divide entre la población para saber cuál es el PIB per cápita y cómo se ha comportado, en este primer trimestre el PIB per cápita cayó 0,38%. El gasto per cápita, el gasto por habitante, cayó O sea, el más o PIB menos per un cápita, 0,5%. lo que tú estás explicando ahorita, Miguel Ángel, sí significa es que hoy a la gente le está entrando menos dinero que lo que le estaba entrando hace un año. Si el comparativo es marzo, trimestre con trimestre, no sé. Correcto, correcto. Y si miramos el gasto, en qué están gastando los hogares, por lo menos en este primer trimestre, en lo que más gastaron fue en servicios públicos y en salud. En servicios públicos porque las tarifas vienen Están creciendo altísimas. exponencialmente. Y en salud porque hubo una mayor demanda de UCIs y de atención por enfermedades de alto costo. Entonces es un elemento también que llama la atención dentro del gasto. Ahora, ¿por qué está consumiendo menos la gente? Yo lo resumiría así. Hay menos empleo en la economía colombiana, estábamos mirando las últimas cifras y a marzo hemos perdido más de 330.000 empleos. El crédito está carísimo, mucha gente consume sobre la base de endeudarse porque con los bajos ingresos que tenemos, digamos que es necesario acceder al crédito y con las tasas de interés que tiene el Banco de la República para controlar la inflación, pues la gente se ha apretado el cinturón, digamos, en ese sentido. Y lo otro es la tasa de cambio, y es que las remesas pues han bajado también, porque hace un año teníamos una tasa de cambio cercana a los 5.000 pesos, hoy estamos alrededor de los 3.800 pesos. Entonces esos elementos han hecho que la gente tenga menos ingreso disponible. Pero hay dos cosas muy notables en el consumo, porque pareciera que no. La compra de vehículos, creo en lo que yo he estado leyendo, la compra de vehículos ha caído este año cerca de 30% en los comparativos con el año anterior. Increíble, el mercado de las motos también ha caído, porque ese siempre fue un mercado muy creciente y no sé si fue un 5 o un 10%, pero también cayó el mercado de las motos. Pero a esta pregunta, Miguel Ángel, ¿las cifras de Ecopetrol juegan o no juegan en estos resultados? Digamos que en materia de explotación de minas y canteras, de la actividad de explotación de minas y canteras, hay un retroceso importante, que es de menos 1,5%. En términos generales, la actividad económica en Colombia está retrocediendo, por eso caen todas las actividades productivas, el agro, las industrias manufactureras, bueno, aunque el agro tuvo un comportamiento relativamente positivo, pero fue sobre todo por los cultivos de exportación, ¿cierto? Como banano, plátano, que son muy importantes para el sector, las flores, que son... Además con San Valentín en febrero. Correcto, este primer trimestre es de temporada para ellos, entonces digamos que hubo un repunte, pero si uno mira la actividad agropecuaria en términos generales, pues hay 300.000 empleos menos que el año pasado. Y es una tendencia, digamos que relativamente constante este deterioro de la economía, sobre todo en el periodo de reactivación, o que esperábamos que fuera de reactivación tras la pandemia que ha sido el año 22 y 23. Sí, Miguel, y a eso un poco quiero también referirme. Bueno, ya tenemos un poquito el diagnóstico, lo que nos acaba de decir Diógenes y lo que nos menciona Miguel, pues cómo están las cosas, cómo está difícil, lo vivimos nosotros todo el tiempo, pues con las cosas caras, que no alcanza el dinero, pues así nos digan pues que la inflación y no sé qué cosa, pero en la práctica no está alcanzando, pues. Pero a ese diagnóstico yo creo que vale la pena preguntarse, Miguel, y creo que esto es un asunto importante para decirle a nuestros oyentes, a las personas que nos ven, ¿por qué es ese retroceso? O qué está pasando, o qué decisiones no se toman. Y yo creo que también inventando un poco, porque sé que ha estado juicioso estudiando el tema de los tratados de libre comercio, también conversar un poco de eso y esos impactos en la economía. Bueno, digamos que el estado actual de la economía es resultado del modelo económico. O sea, tenemos 30 años en donde nosotros renunciamos a tener una política productiva nacional, una política de fomento al mercado interno o a la producción nacional. Y en eso, pues la apertura y la profundización de la apertura, que son los tratados de libre comercio, han, digamos que, acabado muchas ramas y muchos sectores de la economía, o los han golpeado muy fuerte. En términos generales, lo que requiere Colombia hoy en día es una política de reactivación. Digamos, todos los países están sufriendo esto que nosotros estamos sufriendo, que es un deterioro de la actividad económica, porque venimos de una pandemia, venimos de un rebote altísimo en donde todas las economías crecieron a 2 dígitos y la economía mundial se empezó a desacelerar. Colombia tiene una característica, es muy dependiente de lo que pasa en el mundo. Así es. Sí, lo que pasa en el mundo nos golpea supremamente fuerte, además porque estamos completamente desprotegidos. Y en ese sentido es necesario empezar a proteger el mercado interno, la producción industrial. Recordemos una cosa, en Colombia hay 580.000 empresas. De esas 580.000 empresas formales, que están pagando impuestos, que tienen cámara de comercio, solamente 3.000 empresas son grandes. De 580.000 es más o menos el 0,3%. El resto de la economía son empresas pequeñas, medianas y sobre todo microempresas, que son más del 87%. Estas empresas no tienen hoy en día ningún tipo de apoyo directo, concreto, fuerte del gobierno. Si ustedes se fijan, toda la política de reindustrialización del gobierno y los anuncios que se han hecho en términos muy generales de lo que sería una política de reactivación este año, se concentran en sectores muy específicos que
dentro de la economía colombiana todavía no generan un impulso fuerte, como es la transición energética, electrificar el transporte, el sector de la salud. En ningún momento encontramos apoyos directos a sectores manufactureros tradicionales como textiles, como marroquinería y calzado, como la producción industrial. Que además generan empleos. Que son súper importantes para generar empleo formal y empleo de calidad, ¿no? Beto, dos preguntas. Siga, Diógenes. ¿Usted cree que una economía crece a punta de discursos? No, definitivamente no. Es la tragedia en Definitivamente que no. estamos, indiscutiblemente. Que el presidente cree que con discursos va a crecer la economía y se va a mejorar la situación del país. El ministro se puso muy feliz porque con esas cifras significaba que todavía no habíamos entrado en recesión. Más o menos fue eso lo que dijo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, así es. Digamos que en términos económicos la recesión se considera cuando se tienen más de 2 periodos de crecimiento negativo. Correcto. Pero estamos creciendo al 0, por debajo del 1. Entonces, Claro. estamos en un periodo. Había una pregunta entre los analistas económicos el año pasado o hace más de un año, y era cómo iba a aterrizar la economía colombiana en este periodo Después del rebote. Después del rebote que tuvimos de la pandemia. Teníamos la duda de si iba a ser una caída muy abrupta, si iba a ser una caída suave, y lo que estamos viendo es que la caída no ha parado. Por lo menos hasta ahora no se ven perspectivas de que eso vaya a cambiar. Ahora, hay un elemento que sí me parece clave que debemos tener en cuenta, y es que lo que más está llevando o impulsando esta caída, desde mi punto de vista, que es en términos productivos, es que las empresas no están invirtiendo. Las empresas, si uno mira la formación bruta de capital fijo, que es la compra de maquinaria, la compra de edificaciones, de vivienda, etcétera, el año pasado cayó al 25% y este primer trimestre registró una caída del 6,5%, en donde lo que más en donde más están dejando de invertir las empresas es en maquinaria de equipo, que cae más o menos al 10,8%. Eso es por las tasas de interés altísimas. Tasas de interés, abandono del Estado, la competencia externa, los tratados de libre Pero también comercio. la incertidumbre, Miguel Ángel, no sé, o sea, la Claro. gente que tiene el dinero, que tiene que hacer la inversión, no ve ninguna confianza para poder decir, bueno, voy a hacer una inyección grande de capital en esto, o vamos, bueno, etcétera. Sí, lo que define a este gobierno en materia económica o para los inversionistas es esa palabra, la incertidumbre. O sea, no se sabe qué va a pasar, hay muchos discursos, muchas propuestas, pero no se materializa nada. Y miren una cosa, un impulsor importante de la economía colombiana es la actividad del gobierno, lo que es la administración pública, defensa, salud, educación. En los últimos resultados que observamos, las actividades del gobierno crecieron un 5%, pero cuando uno detalla los resultados, observa es que están creciendo por ajustes salariales, por bonificaciones, o sea, no están creciendo porque el Estado esté ejecutando los rubros de inversión, que es la gran crítica que se le está haciendo y que es lo que se necesita en la actualidad para empezar a impulsar el aparato productivo, además de otras medidas. Bueno, Miguel Ángel, entonces me queda preguntarle una cosa porque sí es importante que la gente se vaya un poco con la situación que tenemos, cuáles son las causas pues las razones por las que estamos así, pero bueno, qué perspectivas hay y sobre todo pues estamos en Tribuna Podcast, un espacio de los trabajadores y las trabajadoras, qué impactos y qué relación tiene esto con los trabajadores. Bueno, las perspectivas, pues yo diría que son bastante negativas. Ay, no. Digamos que el primer trimestre de este año, fíjense una cosa, crecimos al 0,7. Cuando uno mira cómo le fue a Estados Unidos, que para nosotros es importante porque es uno de nuestros principales socios comerciales, creció por encima, al 1,6%. México está creciendo al 2% este primer trimestre. Brasil está en el 1,1%. Le ganamos a Europa, que está en guerra. Está en guerra. Sí. eso sí. Que está en una guerra supremamente cruda y que está perdiendo la batalla con Rusia en Ucrania. Entonces, hay elementos que empiezan a mostrar que el futuro de la economía colombiana, que es dependiente del contexto internacional, si seguimos quietos como estamos, va a ser bastante malo este año. La proyección del gobierno es que estemos alrededor del 1,5% de crecimiento, que es una proyección optimista. Estos resultados empiezan a impulsarnos a creer que la economía nuevamente va a estar con crecimientos alrededor del 1 o 1,2% de lo que hemos analizado en ese trabajo. Entonces, digamos que para la clase trabajadora también va a ser muy duro el choque porque recordemos, si la industria está retrocediendo como está retrocediendo, si estamos en un año de fenómeno de la Niña, que va a afectar las actividades agropecuarias y en un contexto internacional supremamente complejo con la guerra en Ucrania y con el conflicto o con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, pues el contexto económico para nosotros es muy poco favorable. Además, Brasil y México nos están ganando la carrera de industrialización en América Latina. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias pues, por su trabajo juicioso, riguroso con estos análisis. Le queda, por supuesto, a nuestra audiencia pues afrontar estas circunstancias que tenemos y bueno, mirar qué perspectivas hay para nuestros trabajadores y bueno, a seguir luchando para no tener que apretarse más el cinturón porque lamentablemente la cosa va para ese Organizarse y lugar. movilizarse. Así es. Gracias.